al podcast de Urbanitae, donde escucharás las noticias más relevantes del sector inmobiliario, toda la información sobre nuestros proyectos y las claves para invertir con seguridad. Hablamos los próximos minutos de inversión y vivienda, un sector atractivo que tiene un déficit crónico de producción, que es refugio para el dinero de muchos y que está dándole vueltas continuamente a fórmulas imaginativas. Por eso dedicamos los próximos minutos a hablar de crowdfunding inmobiliario y de la actividad de su líder en España, de Urbanitae. Lo hacemos con su CEO, con Diego Bestart. Diego, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Diego, el economista ha asegurado que la solución para bajar el precio de la vivienda está en oficinas obsoletas. Realizar un cambio de uso, ahí tendríamos un nicho sin necesidad de producir más desde cero. ¿Qué opinas sobre esa afirmación? Bueno, a ver, no sé si es la solución, pero eso puede ser una de ellas. Al final, todo lo que sea permitir o ayudar a que haya nueva vivienda puesta en el mercado va a ayudar mucho a paliar algo la escasez que tenemos de vivienda, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues después del COVID y con todo lo que vivimos, el mundo de las oficinas no es el mismo, ¿no? No se ha vuelto con esa misma, con esa misma ocupación que teníamos pre-COVID, y a priori todo apunta que probablemente nunca se llegue a recuperar, o si se recupera tardará mucho, ¿no? Entonces es verdad que hay muchas oficinas que están en desuso ahora mismo que podrían convertirse en viviendas. Nosotros hemos visto varios proyectos y hemos hecho proyectos de estos, ¿no? Coger antiguas oficinas y convertirlas en viviendas de distinta tipología, y la verdad es que son proyectos que han funcionado bien. Así que bueno, no creo que sea la solución definitiva, ni mucho menos, tampoco da para tanto, pero sí ayudaría. Hace unos días, Diego, veíamos en numerosos medios de comunicación que en Urbanitae sumáis un nuevo país a vuestro mapa de internacionalización del que venimos hablando últimamente, en este caso Italia. ¿Qué os hizo decidiros por ese país? Bueno, pues Italia en realidad es uno de los primeros mercados que tuvimos en el radar. De hecho, incluso antes que Francia. Lo único que Francia, pues al final, con la incorporación de nuestro compañero José María, se aceleró. Pero Italia es un país, a nivel poblacional y a nivel de mercado inmobiliario muy similar a España. Tiene una casuística muy parecida, en la que pues hace falta capital y hace falta financiación alternativa para el sector promotor, en el que también hay una escasez de vivienda notable en algunos puntos del país, y en el que veíamos que hay una oportunidad importante, ¿no?, de poder entrar en ese mercado y hacer lo que hacemos y hacer lo que hemos aprendido en España. Así que bueno, hemos incorporado a Carlo Magnoni, que va a ser el director de ese país, y estamos ya en fase de due diligence, como decimos en el mundo financiero, de estudio de ese mercado para poder prepararnos y poder lanzar ahí proyectos. Un mercado nuevo. ¿Cómo está siendo el proceso de abrirlo? Háblanos de los desafíos a los que os estáis enfrentando en Italia. Bueno, los desafíos a la hora de lanzar un país, a veces uno piensa que es únicamente traducir la web, ¿no?, al italiano, y esto quizás sea lo más simple de todo. Al final, a la hora de abrir países nuevos, pues tienes sobre todo desafíos jurídicos, de entender muy bien cómo funcionan la estructuración de las operaciones, cómo funcionan las leyes allí, cómo funciona el mercado inmobiliario, porque es verdad que, como he comentado, hay bastantes similitudes con el mercado español. Quizás el italiano se parece más que el portugués, curiosamente, aunque en Portugal siempre es como nuestro hermano, ¿no?, que está aquí cerquita, y parece que las cosas son iguales que en España. La verdad es que es bastante distinto. En Italia hay más similitudes, pero hay que entender muy bien ese mercado, ¿no? Hay que entender qué necesidades tienen los promotores, cómo funcionan las promociones, los tiempos de licencia, un poco toda la parte inmobiliaria que hay que desarrollar, y eso pues claramente la mejor manera de hacerlo es incorporando al equipo a un experto del sector inmobiliario italiano como es Carlo, y luego pues preparar todo lo que es la estructuración de las operaciones con bufetes de abogados de primer nivel que nos ayuden a toda esa parte, ¿no? Al final, en los proyectos inmobiliarios no solo es importante que el proyecto en sí tenga sentido, y que es decir, que las casas que vayas a construir se pueden construir al precio que se marca y se pueden vender al precio que tienes previsto, sino es muy importante también atar bien las garantías, ¿no? Porque al final pues estamos tratando con inversión de muchas personas y tenemos que asegurarnos de que está bien asegurada. Así que bueno, ese es el primer reto siempre, ¿no? Entender el mercado y entender un poco la estructura jurídica de las operaciones, y a partir de ahí ponernos a buscar operaciones que tengan sentido para nuestros inversores. Claro. Al final también hay que adaptarse a una nueva cultura empresarial, desde luego, pero al final lo que nos interesa a nosotros es saber cuándo vamos a poder invertir
en el primer proyecto de Urbanitae en Italia. Pues mira, en esto es verdad que tenemos algo menos de visibilidad. Yo creo que la previsión que tenemos es probablemente poder publicar algún proyecto en este segundo trimestre del año, es decir, antes del final de junio, antes de que empiece el verano. Probablemente tengamos algún proyecto. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Hay que hacerlo con mucho cuidado. Nosotros, como sabes, somos muy conservadores, muy cautelosos. Fíjate que en Portugal hemos tardado más de 5 meses en publicar un proyecto desde que se incorporó Simão como director del país, principalmente porque estábamos pues asegurándonos de que teníamos todo muy bien atadito, ¿no? Y vamos a hacer lo mismo en Italia. Así que es verdad que hemos aprendido mucho de la internacionalización en Portugal y en Francia ya, con lo cual en Italia a priori deberíamos movernos un poco más rápido, pero bueno, para el segundo trimestre seguro, y bueno, ya veremos en qué mes y qué tipología de proyecto publicamos. La verdad es que cuando uno sale de zona de confort, rompe barreras, lo que tú estás explicando, ¿no? Pues te cuesta la primera, pero la segunda, la tercera, cada vez va todo más rápido. Habéis abierto Francia y Portugal, ahora Italia. Yo no sé hasta dónde va vuestra ambición en la financiación y los proyectos internacionales y, sobre todo, cuánto va a suponer o cuánto queréis que suponga respecto de vuestra actividad en España, que sabemos que hasta ahora es claramente la principal y que es muy destacada respecto de vuestra competencia. Bueno, pues la realidad es que dentro de nuestro plan de negocio para el 2024 no nos hemos marcado unos objetivos específicos de volumen de inversión para los países que estamos abriendo. Sí tenemos unas más o menos ideas de cuánto podríamos aportar. En Italia, por ejemplo, pues tenemos una idea de que se podría llegar a hacer hasta 50 millones de euros en este primer año del 2024. En Francia una cifra similar, en Portugal un poquillo menos porque el mercado es más pequeño. Pero bueno, la realidad es que no tenemos un objetivo como tal marcado y cerrado de tenemos que cumplir esto, porque al final es un mercado nuevo. Nosotros nos gusta hacer las cosas con mucha tranquilidad y mirándolas bien. Al final no podemos permitirnos el que nos salga un proyecto mal, entonces aquí vamos a ser especialmente cautos, ¿no? Dicho lo cual, tanto Francia como Italia son mercados que pueden suponer un volumen de negocio muy importante en el medio plazo. Obviamente España va por delante. Ahora mismo pues llevamos ya muchos años aquí y somos el líder en nuestro país. Este año tenemos previsto hacer más de 250 millones en inversión y Italia y Francia tardarán en llegar a esos niveles. Pero bueno, no es raro pensar que el año que viene podemos estar en esos niveles, en el 2025, tanto en Francia como en Italia. Claro. Permíteme que ahonde en esa parte de tu respuesta, porque está claro que es complicado despegar en nuevos mercados, pero también es obvio que Francia como economía es mucho más grande que la española y supongo que su ámbito inmobiliario también lo será, incluso demográficamente, por potencia. También Italia es más potente económicamente y más gente, con lo que estas cifras que nos hablabas en algún momento pueden incluso superar al mercado español, ¿no? Porque por potencia y por potencial sería así, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, lo bueno que tenemos es que, claro, empezar en España de cero hace 5 o 6 años cuando empezamos era mucho más difícil que empezar ahora en Italia o en Francia, claro, teniendo ya el bagaje que tenemos en España. Primero porque ya tenemos una base inversora que nos acompaña y que invierte en estos proyectos y que nos va a permitir empezar a trabajar con promotores y proyectos de primer nivel desde el principio. Pero también porque hemos aprendido mucho de cómo se analizan los proyectos, cómo estudiarlos. Y luego pues tenemos el mercado italiano, que es un mercado que está menos desarrollado que el español. Es decir, a mí me recuerda mucho al mercado español de hace 2 o 3 años. Qué bueno. Cuando la plataforma que más financiaba, que éramos nosotros, estábamos alrededor de los 30 millones. Pues la plataforma que más financia en Italia está alrededor de los 20-30 millones al año, ¿no? Nosotros ahora mismo en España, como he comentado, en el 2024 estamos más o menos en 250 anuales. Entonces, bueno, Italia es un país que me recuerda mucho a España hace 2 o 3 años, pero Francia es un país en el que probablemente en España estamos a 2 o 3 años por detrás. Es decir, en Francia se hacen 1.000 y pico millones de euros de financiación en el sector inmobiliario de crowdfunding. Entonces, bueno, Francia es un mercado muchísimo más grande y como bien indicas, ¿no?, que tiene unos datos demográficos bastante más amplios, un poder económico bastante más fuerte que el español, con lo cual si nos va bien y hacemos las cosas bien en Francia,
podría convertirse en el mercado más importante de Urbanitae, sin lugar a dudas. Qué bueno. No quiero despedirte, eso está claro, Diego, sin que nos hables de, al final, lo que nos importa, sobre todo a quienes están ahí con el dedo preparado. ¿Alguna oportunidad de inversión abierta para invertir ahora? Cuéntanos si la hay, en qué consiste el proyecto. Pues tenemos una oportunidad abierta de inversión, que esto es cosa rara, ya lo sabes, que normalmente los proyectos se financian súper rápido y no suele haber oportunidades de inversión. Tenemos un proyecto en Oporto, hicimos un primer proyecto en Lisboa la semana pasada y posteriormente sacamos el de Oporto. Es verdad que nos pilló la Semana Santa y es quizá la razón por la que ha durado un par de días para financiarse, ya está al 80 y pico % financiado. Y bueno, es una oportunidad, la verdad es que muy buena, con un promotor de primer nivel que está acostumbrado a hacer hoteles, y esto es la compra de una antigua fábrica para convertirla en un hotel, con un operador ya firmado, es decir, con una marca que se llama Numa, que es una marca alemana de operación de hoteles, y ya con un contrato firmado, es decir, en el momento en el que se termine la obra, entra el operador a operar ese hotel. La idea es pues coger este edificio ya con un operador dentro y vendérselo a algún fondo de inversión, a algún fondo patrimonial. La verdad es que es un proyecto en una de las mejores zonas de Oporto, con un promotor de primer nivel, uno de los primeros proyectos que hacemos en Portugal, con lo cual aquí hemos hilado todo muy, muy, muy fino y lo tenemos muy atado a nivel de garantías, a nivel de business plan. Las proyecciones que tenemos de este proyecto son muy buenas. Así que, pues el que nos esté escuchando y tenga curiosidad por este tipo de inversión, la verdad es que tiene una oportunidad bastante rara en Urbanitae, que es poder entrar en un proyecto que está ahora mismo abierto y poder invertir si está interesado. Pues ya lo saben, invertir en el líder en España y con además proyección internacional ya en Urbanitae. Diego Bestart, CEO, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo fuerte, el placer es mío.